Entonces tenemos la probabilidad conjunta que se representa así para variables aleatorias discretas para todo par que pertenece al rango bidimensional, ¿no? Hemos dicho que la probabilidad X y Y es mayor que cero. Y eso es para todo par X y Y que pertenece al rango bidimensional. Entonces hemos dicho por otro lado que la suma de las probabilidades conjuntas de la tabla que nos pueden dar son filas y columnas. Entonces decimos X, X y Y que pertenecen al rango bidimensional es igual a 1, ¿no? Estas son características. Bien, entonces eso tenemos. Esto no me está gustando. Ya. Esto cuando nos interesa toda la tabla, ¿no? Las probabilidades conjuntas, pero hemos dicho que nos interesa la probabilidad, la función de probabilidad marginal, X, marginal X. Eso significa que solo me interesa cómo va variando la probabilidad para X, siendo inicialmente una variable bidimensional, ¿no? Por otro lado, puede ser que me interese la probabilidad marginal Y. Pues aquí me interesa solo Y. Pues aquí se mantiene X, se hace el barrido con todos los datos del rango de X, aquí con el rango de Y, ¿no? O sea, gráficamente podemos observar así. Podemos trabajar con una tabla finita. Está muy estrecho.
Puede ser así. No siempre puede tener el mismo número. Entonces hemos dicho que vamos a considerar X y Y. Y1, Y2, Y3. Por decir, esto puede valer 1, 2 y 3. Entonces, para nuestro caso, tenemos que estos valores representan el rango de Y, ¿no? Por este otro lado tenemos los posibles valores de X1. Puede valer 0, comenzar en 0, X2, o pueden ser valores saltados, X3 igual a 2, ¿no? Entonces aquí vienen las combinaciones, ¿no? Hemos dicho aquí sería 0 y 1, 0 y 1, y sería 0 y 2. Eso significa, vamos a colocar aquí, tenemos X1 y E1 igual a 0 y 1. Generalmente ya aparece esto nomás o bien la probabilidad. Y lo mismo, podemos decir X1 y 2, el par definido por valores numéricos 0, 2, X1 y 3 o 0,3. Y así vamos llenando los renglones o las filas. 1, 1, X2 y 2 de valores 1, 1, X2 y 3 de valores 1, 3, y también X3 y E1, el par ordenado 2 y 1, X3 y E2. El valor es 2, 2. X3 y 3. El valor es 2 y 3. Entonces así tenemos. O sea, todo el recuadro, el rectángulo sería el rango bidimensional. Esos son todos los posibles valores, ¿no? Si tengo que escribir, entonces diría el par X1 y 1, el par X1 y el 2, y así sucesivamente hasta encontrar el último par que es X3 y Y3. Ahí tenemos por extensión. Eh, Podemos inventarnos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? Por ejemplo, aquí puede decir la probabilidad de que se verifique el par X, el par 0,1 tendría que ser, ¿no? Yo pondría, ya no voy a repetir esto, X1, Y1, o decir el par 0 y 1. Ese valor que sea 0,1, ¿ya? 0,1. Yo voy a ir colocando aquí directamente la probabilidad del par 0,2 que sea 2, 3, perdón, 0,23. 0,23. Probabilidad 0,3
igual, a ver, 0.05. Probabilidad que se verifique el par 1, 1 es igual que 1, perdón, 0, 2. 0,12 probabilidad del par, aquí me equivoqué, y es 2. 1, 2 es igual a 0. Vamos a corregirlo. 0,2. Probabilidad conjunta 1, 3 sea 0, 1. Entonces 0, 70. Probabilidad conjunta 2, 1 da igual. Y vamos a ver 4, 5, 6, 0, 0, 1, 68, 0, 68, 4. Esto vamos a poner 0,3. ¿Listo? Estamos corrigiendo la probabilidad conjunta 1, 2. ¿No? Le pondremos uno bajito también. 0,8. Probabilidad conjunta 2, 2, 0.01. Probabilidad conjunta 2. El par 2, 3, que sea. Entonces, a ver, yo voy a verificar. Aquí tenemos 0,1, 0,1, 0,23, 0,05, 0,12, 0,12, 0,03, 0, 0, 0,1, 15, 0,08, 0, 0, 1. Vamos a ver aquí. 3, 8, 10, 21, 22, a 2, 2, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 0. Así sería, ¿no? El complemento sería 0, 2, 8. Entonces aquí pondremos 0, 28. Espero que no me equivoque. Me corrigen, por favor. Entonces, esta es una tabla. Es una tabla de distribución de probabilidad conjunta. ¿Cuál es la probabilidad de que se verifique el par probabilidad 0,1? 0,1 o 10%. Cada vez puedo multiplicar por 100, ¿no? Tiene más sentido. Pero todo está en la base 1. Probabilidad conjunta del par 0,2 es 0,23. De probabilidad de 0,3, 0.05. ¿Listo? Entonces, así nos van a dar. Es una forma de que tengamos una tabla de doble entrada, tanto para X como para Y. Entonces, si la distribución de probabilidad conjunta es buena, es correcta, entonces la sumatoria de todas las probabilidades conjuntas debe ser 1, ¿cierto? Pero después se puede definir eventos que van a ser parciales. Aquí nosotros lo que estamos queriendo considerar es la probabilidad marginal, X y Y. Si comenzamos por X, entonces vamos a
aumentar una columna. Una columna. Decimos probabilidad. Recuerden que esto es el rango de X. Aquí está el rango de Y. El rango de X se proyecta en el lado opuesto, verticalmente. Entonces decimos, esto es la probabilidad marginal de X. Entonces aquí yo tendría para X1, porque dije, cuando hablo de la marginal X, solo me interesa X, no así Y. Entonces en este caso tengo la marginal, probabilidad marginal de X1. Probabilidad marginal X de X2. Probabilidad marginal de X, X3. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los valores numéricos? Nominalmente sería así. Como aquí tengo esta fila, tengo el valor de X1 es constante a lo largo de la fila. Pero, sin embargo, los valores, el rango de Y va variando. Fíjense, X1 igual a 1, igual a 2, igual a 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se obtiene este valor marginal. Concretamente tendría que ser probabilidad marginal cuando X sub 1 asume el valor de 1. Eso es, perdón, 0. Y dice 0. Entonces, primero lo haremos lo teórico. Significaría probabilidad marginal. Les digo, conjunta de X1 y Y1. Aquí está, nominalmente X1 y Y1 más la probabilidad, que no lo hemos anotado, la probabilidad conjunta X1 y Y2. Ya estamos aquí, Y2, pasamos a Y3, más la probabilidad conjunta X1 y Y3. Así tendría que ser, ¿no? Entonces, para obtener este valor, lo haremos a continuación del otro. La probabilidad conjunta X1 y Y1 es, vamos a anotar, la probabilidad conjunta 0 y 1 cuando X1 es igual a 0 y Y1 es igual a 1, es igual, dice que debo sumar todas las probabilidades de la columna. Podemos poner directamente el resultado. Es decir, 0,1 más 0,23 más 0,05. Ese resultado corresponde a la probabilidad marginal X1 igual, si nos hemos equivocado, probabilidad marginal de X1 igual a 1 sería, ¿no? A ver, no, igual a 0. Eso sería. Entonces, ese valor de distribución de probabilidad marginal viene a ser 0,1 más 0,23, 0,33, más 0,05, 0,38. Entonces, esto tendría que ser 0,38. ¿No? Eso. Entonces, ya hemos obtenido el valor marginal de la probabilidad marginal X cuando X1 es igual a 0. Eso es lo que indica, ¿no? Igual a 0. Ahora hacemos para X2, ¿no? En este caso decimos igual, probabilidad conjunta X2, Y1. Fíjense aquí, X sub 2. Se mantiene constante
x2, x2, x2. Lo que va variando es y1, y2, y3. Entonces tenemos más probabilidad x sub 2, y sub 2, y2, más probabilidad x2, y3. Los valores numéricos cuando x2 es igual a 1 es igual a la suma de las probabilidades conjuntas de la fila 0,2 más 0,03 sería 0,15 más 0,10 sería 0,25. Entonces anotamos 0,25. Ahí está. Bien. Finalmente tenemos para la marginal de x3, probabilidad marginal x cuando x sub 3 es igual a 2. Esto es igual a la suma de las probabilidades conjuntas, probabilidad conjunta x sub 3 y es sub 1 más probabilidad conjunta x3 y es 2 más la probabilidad conjunta x4, que digo x3 y e3. Hasta ahí sería, ¿no? Entonces lo que queremos es el valor de la probabilidad marginal, que no estamos olvidando x, marginal x, probabilidad marginal, probabilidad marginal de x igual a x3 igual a 2. El resultado que tenemos es 0,08 más 0,01, 0,09 más 0,28 sería 0,37. 0,37. 0,37. Entonces ahí lo que hemos hecho es considerar que esta columna, que son la distribución de probabilidad marginal de x, ¿no? Y eso yo puedo escribirlo así, como estamos en la distribución de probabilidad, probabilidad marginal x. Eso, o sea, esta columna que hemos obtenido, lo vamos a presentarlo en la vertical y horizontal. Sería así, ¿no? Entonces tenemos variable marginal x, decimos, ¿no? Porque estamos trabajando con una sola variable. Entonces la probabilidad marginal x, que también lo puedo representar como la función probabilidad, una p mayúscula, variable mayúscula x igual a un valor particular. Aquí yo tengo x1, x2, x sub 3. Entonces vale 0, vale 1, vale 2. Entonces solo bueno, tendría que ser probabilidad al final x de x1. Para caracterizar así lo voy a poner.
pero x1 es 0, aquí tendré que poner 0. Ese resultado hemos obtenido 0,38. A ver, si sumamos verticalmente las probabilidades marginales, si sumamos aquí verticalmente las probabilidades, yo tendría 8 más 5, sería 13, más 7, 20, va 2, 2 más 3, 5, 7, 10. Entonces tendría 0, 1. Entonces fíjense, sumando las probabilidades marginales de x me da un resultado de 1. Está bien, es correcto eso, ¿no? Ahora, este valor que hemos obtenido es 0,38. Vamos a anotar 0,38. El valor de la probabilidad, el valor de la probabilidad marginal de x cuando x2 es igual a 1 es igual a 0,25. Entonces aquí tenemos 0,25. Probabilidad marginal. Probabilidad marginal x es igual a 0,37. 0,37. Sumando las probabilidades marginales de x, para cada valor de x que pertenece al rango de x, es igual a 1. Entonces sí, digo, está correcto lo que he obtenido. Esa es la tabla de distribución de la variable marginal x. Muy bien, de la misma forma, con estos datos de probabilidades conjuntas, yo puedo encontrar la distribución o la probabilidad marginal de la variable y. Y lo vamos a hacer para x en el lado opuesto, para y en el lado opuesto o en la última fila. Entonces aquí tenemos probabilidad marginal y es lo mismo función probabilidad. Vamos a darnos espacio de y igual a un valor particular y minúscula. Entonces aquí la proyección de este valor va a corresponder a la probabilidad marginal de y1 que vale 1, ¿no? Entonces va a corresponder a sumar todas las probabilidades verticalmente, es decir, 0,1, perdón, 0,1 más 0,12 sería 0,22, más 0,03 sería 0,3, 0,30, digamos, ¿no? Esa es la probabilidad marginal de y sub 1 igual a 1. De y sub 2, marginal de y sub 2 igual a 2 es igual a la suma vertical de las probabilidades conjuntas. 0,23 más 0,3 sería 0,26, 0,26, 0,46, 0,56. Me van a corregir, por favor. 0,56.
marginal de la probabilidad de y, marginal de y, cuando y3 es igual a 3, igual a la suma 0.05 más 0.10 sería 0.15, más 0.23 sería 0.33. 0.33. Entonces, ¿Y que de Y2 no es 0,27? ¿cuánto sería el resultado? A eso voy para que me corrijan. Para O sea, Y2 0,27 me sale. Y para Y3 0,43. bueno, ustedes lo hacen, ¿listo? Eso es ya, es el ejercicio de ustedes. Pero lo único que tengo que ver aquí es cuando sumo, tiene que ser sumados horizontalmente igual a 1. Es decir, vamos a borrar aquí, ya sabemos cómo se determina. El resumen va a ser distribución de probabilidad marginal y. Entonces hacemos otra tabla. Ya, vamos a separar la tabla de la variable marginal y. Bueno, sí, vamos. Eso, ¿no? Entonces, marginal de y, que es lo mismo que la probabilidad y mayúscula igual a y minúscula, variable marginal, valor específico, y1, y2, y3. Por otro lado, tenemos probabilidad. Y1 vale en este caso, y1 vale 1, 1, 2 y 3. Probabilidad marginal, y eso 1 igual a 1. Hemos obtenido. ¿Cuánto han obtenido aquí? ¿Me dictan, por favor? Probabilidad marginal de 2. De 3. Ya. ¿Cuánto aquí? 0,30. 0.30. Después. 0,27. Después. 0,43. 46. Entonces tenemos 10. Va 1, 5, 7, 10. Entonces decimos la sumatoria de las probabilidades, de la distribución de probabilidad marginal y es igual a 1 para todo y, para todo y que pertenece, o sea, hemos hecho el barrido con todos los valores del rango y. Eso sería, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo las variables marginales x y y, cuando me interesa solamente una de las dos variables. ¿Listo? Entonces, como en el caso de trabajando con una variable unidimensional, recuerden que en la unidimensional, en estadística 1, ustedes han encontrado la media, ¿no? La media o la esperanza matemática de la variable x, ¿no? Aquí yo tendría que decir esperanza matemática de la variable marginal x, esperanza marginal o esperanza matemática de la variable marginal y. Está como una medida de centralización.
¿no? Y como medida de dispersión, ustedes veían la varianza, ¿no? ¿Se acuerdan? En medidas de dispersión tenían el rango, tenían la desviación poblacional, desviación muestral, tenían la varianza muestral, la varianza poblacional. Entonces aquí X, cada vez que nos dirigimos a una variable a este nivel de la lección, entendemos que es la población. Cuando digo X, estoy hablando de la población. Cuando digo Y, estoy hablando de la población. Por eso es que cuando aplico una medida como la función de la esperanza matemática de la variable marginal X, yo puedo calcular la media de la variable marginal X, la media de la variable marginal Y. Esa como medidas de centralización o de tendencia central. De la misma forma puedo ver esos valores que presenta X y Y, qué tan dispersos están de la media. Eso significaría que tengo que calcular la varianza de la variable marginal X, la varianza de la variable marginal Y. Como ven, no es tan novedoso, digamos, lo que estamos viendo, ¿no? Porque se están repitiendo los conceptos de estadística 1, solo que aquí lo estamos viendo como marginal. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí yo tengo mis dos tablas. Entonces, cuando me dan un ejercicio, yo voy a construir, o ya voy a tener la tabla, es una posibilidad de la distribución de los pares, ¿no? De la distribución de probabilidad de los pares. Pueden darme la tabla, como aquí hemos considerado, pueden darme una función matemática, como decir P de X es igual a X más Y dividido por, o sea, la probabilidad conjunta, a ver, anotaré, a esto me voy. Probabilidad conjunta X y Y es igual a X más, puede ser Y o X2Y dividido por 32, ¿no? Entonces, con esta función matemática yo puedo construir esta tabla. Claro, que tiene que decirme para cada valores, ¿no? Por decir, donde X y Y puede asumir los valores 0, 1, 2, si está bien formulada. Entonces, reemplazando estos valores, donde X puede tomar de 0 a 2 y Y de 0 a 2, yo reemplazo y puedo encontrar las probabilidades conjuntas que están con rojo aquí, ¿no? Las probabilidades numéricas, a eso me voy. O me puede decir, yo estoy trabajando con una distribución binomial. Por ejemplo, puede ser, en otro caso, recuerden que ustedes tenían en las definiciones de probabilidad de distribuir bolillos en una celda, ¿no? Podía tener 4 celdas, 3 bolillos, y yo tenía que buscar la distribución de los bolillos en las celdas. Entonces, cada vez podía expresar por un valor numérico de probabilidad. En ese sentido, quiere decir, me pueden dar un enunciado así y yo puedo construir la tabla. En síntesis, tengo 3 posibilidades de tener la tabla, porque eso va a ser en esta parte lo fuerte. Que me den la tabla o que me den la función o que yo tenga que construir las probabilidades conjuntas de acuerdo al enunciado del problema, ¿no? Ya, eso es la cosa. Muy bien. Entonces, en este caso, la tabla me permite determinar la distribución de probabilidad marginal X, la distribución de probabilidad marginal Y, donde cualquiera sean los valores que tengan, esto debe coincidir, como se dice, debe converger tanto verticalmente como horizontalmente, deben ser igual a 1,
Entonces sí, yo digo que mis cálculos están bien. Si sale diferente de uno, debo corregir. Muy bien, ya está. Sigamos. Entonces, así es el ejercicio de una distribución marginal. Ahora vamos a ver, yo tengo ya las tablas de distribución marginal X y Y. ¿Cuál es la media de la distribución? Es una posibilidad de decir. ¿Cuál es la media de la variable marginal X? ¿Cuál es la media de la variable marginal Y? O puedo decir, ¿cuál es la media de la distribución marginal X? ¿Cuál es la media de la distribución de la probabilidad marginal Y? ¿Se entiende? Dos formas de interpretar. En función de la variable y en función de la probabilidad marginal, tanto para X como para Y. Muy bien. Los matemáticos, los de física, van a encontrar este tema. A ver si hago un resumen algún momento. O de las formas de cómo nosotros podemos determinar las distribuciones, eh, distribuciones conjuntas marginales. Está en el libro de nuestra estadística matemática, ¿no? Que lo señale, ahí está. Entonces ahí los que quieren pueden leer este capítulo. Está bonito, tiene ejercicio de aplicación. De ahí también saco los ejercicios, ¿no? O sea, picoteo los libros uno a uno, en la guía les presento. Los matemáticos saben, ¿no? Cuándo es una marginal X, una marginal Y, cómo podemos matemáticamente determinar la inversa de la función, etcétera, para que como conjunto podemos observar algunos conceptos de aplicación matemática. Solo vamos a indicar y va a salir en la guía un ejercicio por lo menos. Entonces yo decía, a estas tablas de distribución yo lo puedo aplicar medidas de centralización como, vamos a decir, a esperanza matemática, esperanza matemática, esperanza matemática de la variable aleatoria marginal. Vamos a hacer primero para X, marginal X. Entonces, a partir de la tabla de probabilidad conjunta, yo debo extraer estas distribuciones, ¿no? Ya los tengo aquí, entonces, cuando digo esperanza matemática, me refiero a esta función. La esperanza matemática tiene sus propiedades. Siempre afecta a la variable. O sea, X es una variable, esperanza de Y es una variable. Esperanza de una constante se puede verificar que es igual a la misma constante. ¿Se entiende? La esperanza de A es una constante, o la esperanza de 1 es igual a 1. La media de 1 es igual a 1. O sea, la esperanza matemática se entiende como la media, así para poder entender. En ese sentido, yo digo, como se trata de la variable marginal, variable aleatoria marginal, en este caso X, estoy redundando, entonces esta variable marginal tiene su media. Hemos dicho que esta representa una población en esta parte. Por lo tanto, la media de la variable marginal X es igual a la esperanza matemática de la variable marginal X, esto es igual. Si trabajo con esta tabla, entonces yo puedo desarrollar una expresión, una fórmula, decir X1 por su probabilidad marginal de X1. O sea, voy a hacer el barrido con el rango de la variable. Aquí está el rango de la variable marginal X y aquí el rango de la variable marginal Y. Entonces,
¿cómo se dice? A ver, balayamos, creo que por ahí se entiende. Más x2 por la probabilidad marginal de x2 más x. Bueno, vamos a poner puntos suspensivos para generalizar. Más, pongamos que aquí ya es n por su marginal de x sub e. Por lo tanto, esto lo van a ver ustedes abreviado, esperanza de la variable marginal de x, como la sumatoria de x. Otros ponen x sub i, entonces hay que poner aclaración yo para más comodidad, yo digo probabilidad marginal de x, y digo, bueno, esta sumatoria tiene que aplicarse para todo valor de x que está en el rango de x, ¿no? Ahí nomás, eso es. Entonces, si quiero encontrar una aplicación, la media marginal de la esperanza matemática de x, esto va a ser x1, ¿cuánto vale? x1 vale 0 por su probabilidad marginal 0 más 1 por su probabilidad marginal de 1. Estamos reemplazando aquí x1, x2, x3 más 2 por su probabilidad x sub 3 igual a 2. Sí sería. Numéricamente sería 0 por la probabilidad de 0, que es 0,38. 0,38. Más 1 por la probabilidad marginal de 1, 0,25. Más 2 por la probabilidad de 0. No sé, tal vez mejor. Perdón. 37. Entonces, esto es igual 0 más 0,25 más 2 por 7, 14, 2 por 6, 7. Me van a corregir si me equivoco, por favor. Entonces tenemos 0, a ver, primero 4 más 5, 9, 7 más 2, 9, 0,2. 0 sería así, ¿no? 0,99. 0,99. Ese es la media marginal de x o la esperanza de la marginal x. ¿Cómo se interpreta? Entonces decimos, esta es la media. O sea, esta media se va a situar, a ver, no sé si hemos calculado bien. Ya, pero está medio raro, debería ser 1. Bueno, ya. Se va a ubicar, para complementar, este valor de la media marginal puede ser una media marginal mayor que 0. Puede ser una media marginal igual a 0. Puede ser una media marginal de x menor que 0. Entonces, en este caso ya los valores pueden ser positivos, negativos o 0. Eso implica de que la media de la distribución se ubica, como veíamos en estadística 1, entre el valor más pequeño y el valor más grande. Está dentro, ¿no? Dentro. Ese es el valor representativo de la distribución o de la variable marginal x. A eso nos referimos. Entonces, con esto yo puedo entender que a momentos
mis valores de la esperanza matemática van a ser positivos, pueden ser negativos o puede ser cero. O sea, no tenemos que dudar de eso, ¿no? Porque es un número real. Bien. De la misma forma vamos a hacer para la esperanza matemática, entonces diremos de la esperanza matemática de la variable marginal y. Entonces aquí tenemos variable y todo va a ser igual, con la diferencia aquí, 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 ¿no? Entonces tendríamos la esperanza matemática de y para todo y que pertenece al rango de y, es la probabilidad marginal que quedaría. Entonces, aquí eso tenemos que borrar. Ahí. Entonces aquí tendríamos el valor de y sub 1 de acuerdo a nuestra tabla, es 1. 1 por la probabilidad marginal de y, que es 0,30. 0,30 más y sub 2 igual a 2, de 2 es igual a 2, por la probabilidad marginal de y igual a 2, 0,27, 0,27 más 3 por la probabilidad marginal de 0,43. 0,43. Está bien. Entonces, vamos generando los resultados. 0,30 más 2 por 7, 14, 2 por 2, 4 y 1, 5. Un rato aquí me estoy equivocando. No, está bien. Más 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 4, 12. Sería 12, miren, aquí 2 decimales. 2 decimales. Y esto es igual. 9, bueno, miren, 0, 4 más 9, 13. Va una, 4, 9, 11, va una, 2. Ahí sería, ¿no? Entonces, la media marginal de y o la esperanza de y. Aquí, en otras palabras, vamos a tener unidades. ¿No? Tenemos que saber qué es lo que representa X y Y. Entonces aquí, bueno, vamos a borrar. Y sería 2.113 unidades. Ese sería el valor representativo de esta medida de centralización para la variable marginal X. Y. ¿Listo? Va a tener unidades X. A eso me refiero. Muy bien, ya está. O sea, tenemos medidas de centralización para X marginal, para Y marginal. Ahora vamos a hacer las medidas de dispersión, como en estadística descriptiva o también mismo variable unidimensional, hemos dicho la varianza, o puede ser la desviación de la variable aleatoria X, marginal Y, ¿no? De la misma forma podemos encontrar. Entonces,
entonces iremos ay, entonces, varianza marginal, tendríamos que decir, varianza, hemos colocado, ¿no? Variable A, así haremos. Nosotros hemos dicho variable marginal, distribución de la variable marginal X. Hemos encontrado, después hemos dicho media de la variable marginal X. Entonces a eso lo tendríamos que haber llamado A1 y a esto ya lo llamaríamos A2 para mantener la correlación. Todo relacionado a la varianza de la variable marginal X. Variable aleatoria marginal y X, perdón, X. Entonces, en este caso, esta función matemática viene a ser así: cuadrado, variable X, varianza de la marginal X, como en el caso de estadística 1, decíamos, es la media, la definición matemática, es la media o la esperanza matemática de la desviación de la variable marginal X con respecto a su media marginal al cuadrado. A ver, muy rápidamente. Teníamos un equivalente, por ejemplo, recuerden, teníamos esperanza matemática, en este caso tendría que ser la marginal menos la media al cuadrado. Entonces esto yo lo puedo desarrollar desarrollando este binomio, ¿no? Puedo decir x cuadrado menos 2x por la media x más la media x al cuadrado. Así tendría que decir. La esperanza sigue afectando a cada uno de estos términos. Os digo esperanza de la variable marginal al cuadrado más la esperanza marginal del término o la esperanza matemática del término 2x media x más la esperanza de la constante mu sub x cuadrado, así sería. Entonces, esto tengo que desarrollar, no sabría. Vamos a simplificar. Esperanza, siempre la esperanza afecta a una variable, que es al cuadrado. Más el signo, menos por más, menos sería. Esta es una constante, puede salir fuera del paréntesis afectada por la función. Esperanza de x sí quedaría así, no es una constante. Más esperanza de una constante se puede verificar matemáticamente que esta va a ser igual a la media x al cuadrado. O sea que la esperanza de una constante es la misma constante, solo afecta a la variable. Bien, ya está. Entonces, seguimos. Esperanza de x, de la variable marginal x, ahí estamos, al cuadrado, menos. ¿Qué es esperanza de la marginal x? ¿Qué hemos dicho aquí? Uy, no sé. Oh, mira. Entonces decía aquí, teníamos que la media marginal de x es igual a la esperanza de x y eso era la sumatoria del producto x por la marginal, por su probabilidad.
marginal, que es, sí, marginal de X. Entonces, ese desarrollo era así. Ahora aquí, cuando digo, ¿a qué va a ser igual? Entonces digo, esto va a ser mu sub X, la marginal de X. Marginal de X por mu sub X va a quedar mu sub X cuadrado. Va a ser, pero me estoy olvidando el 2. El 2 también ha salido porque es constante. Nos quedaría 2 más mu sub X marginal al cuadrado. Entonces decimos que la varianza marginal de X igual a la varianza de la variable marginal igual a la esperanza, eso nos coloca aquí, esperanza de la variable marginal al cuadrado, menos. Esta diferencia viene a ser mu sub X cuadrado. Entonces, para la aplicación podemos utilizar esta expresión. Para la definición utilizamos esta expresión. ¿Listo? Pero no podemos decir que esta es la definición, sino que es una expresión deducida. Es una expresión deducida, ¿no? Eso sería. Muy bien, ya está. ¿Cómo voy a calcular? Podemos hacer un ejercicio. Entonces, esto ya tengo. ¿Cuánto he obtenido en la primera parte? 0,99 creo. Ya, está bien. Ya tengo mu sub X igual a 0,99 unidades. Así puedo decir, unidades. Porque X y Y solo tienen unidades. Tendría que desarrollar ese término. Entonces aquí sería la esperanza matemática de X cuadrado. Haciendo analogía con esta expresión que ya sé, esperanza de X es igual a X por su probabilidad marginal X. En este caso yo tendría que decir sumatoria por el producto de los valores de la variable marginal X al cuadrado por la probabilidad marginal de X. Para todo X que pertenece al rango de X sería, ¿no? Entonces ya está, esa es mi expresión matemática. Tendría que buscar este valor y reemplazar. Entonces decimos, para nuestro caso particular sería esperanza de X cuadrado es igual a X sub 1 al cuadrado por la probabilidad marginal de X más nuestra tabla siempre, ¿no? Bueno, vamos a borrar. Que ver. X2, aparecía X2 al cuadrado por su probabilidad marginal. Luego teníamos más X3 por su probabilidad marginal. Aquí estamos equivocándonos. X1, X2 al cuadrado. 3, X3. Ese sería el desarrollo para nuestra tabla de distribución marginal X. Por lo tanto, esperanza de X cuadrado, reemplazando valores, es igual. 0 al cuadrado por... ¿Cuánto valía la probabilidad de X? Me dictan, por favor. Esto es X1, 2. X1, 0 vale. X1 vale 0 al cuadrado. Por la probabilidad marginal de 0 por X1. ¿Cuánto es? 0. 0,38. Muy bien, 0,38. Más 1 al cuadrado por la probabilidad marginal de X sub 2 o X sub 2 igual a 0,25. 0,25. Bien. Más X3 ahora vale 2 al cuadrado. 2 al cuadrado por su probabilidad 0,37. 0,37. Muy bien, 0,37
¿Cuánto sería? Verán en números, porque si no, mi cabecita va a morir. Y sería desde ya 0 a 0,25 más, aquí sería 4. 4 por 7, 28, va 2, 4 por 3, 12, 14. 14, tenemos dos decimales, la esperanza de x al cuadrado es igual a 1,73. ¿Está bien? Sí, está bien. 1,73 unidades cuadradas, ya sería aquí. Entonces sería el resultado que corresponde. Entonces, aquí, reemplazando, tendríamos, hemos obtenido 1,74 unidades cuadradas menos 0,99 al cuadrado unidades cuadradas. Entonces, así tendríamos la medida de dispersión. Eso es de decir, cuando el valor x1 es igual a 0, ¿a qué distancia estamos de la media? ¿No? O sea, nos va a mostrar la dispersión de los datos con respecto a la media. O sea, la varianza es una medida resumen, ¿no? O sea, es como un patrón, como el caso del metro, ¿no? O sea, tenemos referentes en medidas de, ¿cómo se dice? En el sistema MKS decimos metro, kilogramo y segundo son nuestras medidas de referencia internacionales y podemos decimos cuántos metros estoy de la media. Y aquí sería una medida estándar para la varianza. Pero más, y obtenemos, a ver, me dicen, ¿cuánto sale en este caso la varianza? ¿Cuánto sale el resultado? A ver. 0,7499. 99 unidades cuadradas. ¿Cuál sería la varianza? Entonces, vamos a ver la raíz cuadrada. Entonces, tenemos, perdón, la desviación marginal, que sería la raíz cuadrada de la varianza x, sería la raíz cuadrada de 0,7999 igual a Era unidades. 0,7499. ¿Y cuánto sale esto? $0,8659. Unidades. Entonces, sí, con este patrón podemos decir a cuántas unidades x1 está de la media, x2, etc. Si el valor es muy alto, recuerden, en estadística 1 hemos dicho, si el valor de sigma es alto, entonces hay mayor dispersión. Si el valor es pequeñísimo, porque cuando la varianza tiende a 0 o es 0, entonces no tenemos dispersión. Todos los datos son iguales. No hay variación un dato respecto a otro, ¿no? No existe esa variación. Cuando el valor de la varianza es grande, entonces los datos son muy dispersos. Cuando es pequeño, están menos dispersos, ¿no? Esas son las interpretaciones de las medidas de centralización y dispersión. Muy bien. Entonces, a ver, eso sería, no hemos alcanzado a ver la condicional, pero con esto yo voy a sacar hoy mismo una guía para que ustedes
hagan un ejercicio que nos lo presentan el lunes. Ustedes escogen un ejercicio cualquiera, pero con datos discretos sería, ¿no? Una tabla de datos discretos. Todavía no estamos con la variable continua. Lo vamos a hacer ya es una extensión de esto, ¿no? Ya es una extensión. En este caso, no olvidemos que la esperanza de una constante es la misma constante. La esperanza matemática siempre afecta a la variable. Yo puedo tener esperanza de la variable x, esperanza matemática de la variable x cuadrado, y cuadrado. Puedo tener esperanza matemática de la suma de x más y. En el paréntesis aparece x como una función, pero mi función puede tener varios términos, como decir varianza de y, digamos, y sea igual a ax más 2x, o sea, puedo combinar con términos que tienen coeficientes, ¿no? Pero ahí el criterio de desarrollar aplicando la esperanza matemática a los términos que se consideren o a la función, tener cuidado cuando es constante el signo y cuando la esperanza siempre está afectando a la variable, diríamos, ¿no? Bien. Entonces usted está en un ejercicio, aquí lo está de completar, ¿no? Hacer el mismo procedimiento paralelo para la variable marginal. Es decir, en lugar de x va a aparecer y, ¿no? Entonces, la interpretación también es semejante, digamos, ¿no? Pero en este caso ya es con la variable marginal y. Bien, ¿alguna duda, algo que no esté claro? Sí, en otro momento vamos a hacer otro ejercicio, ¿no? Porque va a haber el otro concepto de variable condicional, ¿no? Generalmente trabajan en el mundo real con variables condicionales, ¿no? Es como lo que han visto en estadística 1. El evento A está sujeto al evento B, y eso es lo que ocurre siempre. Han de demostrar cuando entramos a este concepto de la probabilidad condicional. Entonces, aquí también vamos a volver a eso, como base vamos a tomar y hablar de la variable condicional y sujeto a x, condicionado al valor de x. Vamos a tener la media de la variable condicional x o y, la medida de dispersión, como en este caso, fíjense, hemos visto la variable marginal por un lado, su media, su varianza. Cuando decimos variable condicional x, entonces por un lado está su tabla de distribución de probabilidad condicional, está su media, o sea, la esperanza matemática de la variable condicional, y está su medida de dispersión. O sea que hay analogía, digamos, ¿no? Para estos conceptos que vamos desarrollando. Bien, aquí quedaremos, ¿listo? ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera preguntar? No descansaré porque ya es 17:18. No hay ayudante todavía para esta parte, creo que recién se va a tomar examen. Hoy voy a averiguar. ¿Listo? El ayudante nos va a ayudar a hacer ejercicio. No olviden que el texto o se pueden fotocopiar, el texto tiene ejercicio, el texto de Moya, que ahí está este tema que estamos viendo, o en otros libros también está, pero más desde el punto de vista de probabilidad está en el texto de Moya, ¿no? Probabilidad e inferencia estadística. De ahí pueden tener ejercicios, ¿no? Muy bien, no hay dudas, entonces iré a dar de comer a mis perritos. Disculpe, doctor. Yo quería comentarle algo sobre mi inscripción cuando Ya, los demás se vayan, por ya. favor. Ya. ¿Cómo haríamos?
o por celular me quieres llamar. Sí, sí, claro. A ver, voy a ver dónde tengo el celular. Hasta lunes, sí,